Hoy que vamos a estar hablando en Primera de Samuel, en el capítulo 1, el verso 1 al 20. Primera de Samuel, es bastante extenso el pasaje, pero lo voy a leer todo para que estemos compenetrados en el contexto también de lo que vamos a estar hablando. Voy a tratar de ser breve. Hoy más que nada va a ser una lección de fe. Vamos a mirarlo de este ángulo, no una predicación en sí, sino una enseñanza acerca de lo que es la fe y la determinación. Entonces, Primera de Samuel capítulo 1, verso 1 al 20. Lo que vamos a hacer, voy a empezar leyendo un versículo y otro hermano en voz alta sigue leyendo hasta el verso 20. Después cada quien, paulatinamente, verso a verso, cada hermano sigue con un versículo. Amén. Dice así la palabra de Dios, que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jorojam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. ¿Tres? Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. 4. Pero Ana daba una parte escogida, lo que amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tenerlo. Disculparla, estaba enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no la había concedido tenerlo. 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la editaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Por el cara su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está hundido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, con ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar las aflicciones de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva su hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. ¿Y quiere tu vino? y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron fueron a su casa en Ramá. Y hasta donde se llegó a Ana,
Jehová se acordó de ella. Siga. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: ¿cuánto lo quería Jehová? Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Alcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo desputado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio. Me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días de vida será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Amén. Voy a pedir al hermano Manfredo que nos diera una oración, por favor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias. Dándote la honra y la gloria, Padre, porque solo Aleluya. Sí, Señor Jesús. Gozamos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gozamos de ese lugar que tú tienes. Ayúdanos, Sí, Señor, Señor. a recibir lo que tú tienes, Señor. Llévate a lugar santo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Toma asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno, los hermanos hicieron horas extras leyendo. Había que leer hasta el 20, ¿no? Pero bueno, se leyeron todo el capítulo. Está muy bien. Hay ganas de leer la palabra, ¿no? Eso es importante. Gloria a Dios. Sí, entonces tenemos ya el panorama, el claro, tenemos el texto, el contexto de lo que queremos estar hablando. Y vamos a hablar precisamente de eso, de los imposibles. A veces pensamos que algo imposible es como todo el mundo lo supone, imposible. Pero vamos a ver de que para Dios no hay imposibles. Amén. Y si para Dios no hay imposibles, para nosotros también, porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Hay algunos principios que vemos aplicados aquí en Ana, que nosotros hacemos bien si los analizamos y también los aplicamos en nuestra vida. Con la ayuda del Señor vamos a tratar de hablar de algunos de estos principios, que son principios de fe. La fe es la moneda del cielo. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué digo que es la moneda del cielo? Porque todas las cosas ya han sido creadas por Dios. Lo hemos hablado, mencionado en varias oportunidades aquí. Dios preparó todas las cosas. O sea, Dios no está creando nada ahora mismo. Dios no está trabajando en la creación. Ya está todo creado. Lo que tenía que crearse, Dios ya lo creó. Cuando decimos esto, decimos que no solamente creó lo que ven nuestros ojos, sino que también creó todo lo que no ven nuestros ojos. Amén. Recuerde que la Biblia dice que las cosas que vemos son hechas de las que no se ven. Amén. Hebreos capítulo 11, el verso 3 lo dice: lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Lo que no vemos es precisamente todo lo que existe en el plano espiritual, pero que tarde o temprano va a manifestarse en este plano material en el que estamos viviendo. Pero para que eso ocurra se requiere de la fe. Por eso digo que la fe es la moneda del cielo. Si usted quiere traer algo del cielo aquí a la tierra, tiene que pagarlo. ¿Cómo? Con fe. Amén. Usted va a pagar con fe, la fe que sencillamente también recibimos de parte de Dios, porque la fe es un don de Dios.
Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para tener fe. Dios nos ha dado la fe. Por eso el apóstol Pablo declara en una de sus cartas que la fe es un don de Dios. Amén. Bueno, teniendo esto presente, encontramos que entonces hay dos clases de imposibles. Imposible con antecedente y sin antecedente. Cuando decimos un imposible con antecedente, es algo que era imposible, pero que ya se consiguió, que ya se logró. Por eso tiene un antecedente, que ese imposible se resolvió. Y el imposible sin antecedente es aquel que todavía nadie lo ha logrado. Bueno, nosotros como hijos de Dios somos llamados a conseguir toda clase de imposibles. Aquellos sin antecedente y aquellos con antecedentes. Amén. Por eso estamos aquí, queridos hermanos. Nosotros tenemos una herramienta poderosísima en nuestras manos, en nuestros labios, que es la fe. Con esa herramienta nosotros vamos a conseguir los imposibles. Vamos a analizar un poquito el caso de Ana, que encontramos aquí en este relato. ¿Cuál era el imposible de ella? El imposible de ella era tener hijos. Ella no podía tener hijos, era infértil. Estaba en esa situación que en aquella época era una situación muy triste. Gracias, hermano Heriberto. Era una situación muy triste. ¿Por qué? Porque en aquella época era un alto honor poder parir, poder tener hijos y criarlos. Era una gran bendición de parte de Dios los hijos. Por eso no había límites en cuanto a los hijos. Usted va a encontrar, por ejemplo, que había familias muy grandes, extensas, precisamente porque no había ningún tipo de límite que estaba condicionado por algún tipo de circunstancia que condiciona a las personas, especialmente en nuestros días. En aquella época, el tener hijos, repito, era una gran bendición de parte de Dios. Hoy en día parece que no fuera así. Parece que para muchas personas de nuestra sociedad en la cual estamos viviendo, el tener hijos es una vergüenza, el tener hijos es para ellos una maldición. Por eso muchas personas apelan al aborto, por ejemplo, para cortar la vida de esos niños procreados y que están en el vientre de sus madres. La misma ley, la misma sociedad impone estas leyes y hay continuamente reclamos aún mayores para que definitivamente el aborto sea legal en todas partes del mundo. Hay naciones que todavía no han aceptado esta aberración o este crimen del aborto, ¿sí? Pero todos aquellos que proponen el aborto, yo puedo decirles que no están a favor de la vida. Y Dios es vida. Y si están en contra de la vida, están en contra de Dios. Se han transformado en enemigos de Dios. Aquellos que proponen el aborto, aquellos que están mirando pasar esas leyes y aplicarlas en sociedad y en cualquier parte, en cualquier país del mundo, están a favor de la muerte. Ellos se hacen servidores de la muerte, porque precisamente el aborto es muerte. Así que el que se hace seguidor de la muerte, el que apoya la muerte, no es más ni menos que solapadamente un seguidor de Satanás. Es un satanista en potencia. Eso es lo que tenemos que decir para aquellas personas que están a favor de la muerte y en contra de la vida. Pero no es el tema que yo quiero compartir. Quiero mostrar la importancia que tenía la vida en aquella época, que a tal grado que una mujer se atribulaba, se afligía cuando no podía dar a luz hijos. Era el caso de Ana. Como hemos leído, Ana era parte de una familia a la usanza de aquella época, en donde este varón llamado Elcana tenía dos esposas. Una era Ana y la otra Penina. No vamos a estar analizando ahora el tema de cómo era el matrimonio en aquella época. No nos importa en este momento eso, que también es un tema interesante, por cierto. Pero el asunto ahora es que esta situación le trajo a Ana muchos problemas. ¿Por qué? Porque Penina sí daba a luz hijos. La Biblia nos habla de que ella tenía varios hijos e hijas. No hacía Ana que no tenía ningún hijo. No podía dar luz hijo. Entonces Ana estaba en una situación muy triste, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ella era continuo objeto de burla, de bullying, como se le dice también hoy en día, ¿verdad? De parte
de la otra esposa de su marido, Penina. ¿Por qué? Porque como Penina tenía hijos, entonces los ostentaba, los mostraba, ¿verdad? Y Ana no tenía ninguno. Fíjese un cuadro, ¿verdad?, de Ana sentada debajo de un árbol, que debe haber ocurrido, aunque la Biblia no relata eso, pero debe haber ocurrido como pasa en el común de las personas, que en esos momentos de tribulación, de aflicción, se haya buscado la sombra, ¿verdad?, de un árbol, y sentarse al pie del árbol y contemplar así lo que le rodeaba y descubrir que ahí estaba Penina, ahí estaba Elcana jugando con los niños, corriendo de aquí para allá, y ella sin niños, sin hijos que ofrecerle a su esposo. Era una gran vergüenza en aquella época no tener hijos. Era una aflicción, que era potenciada esa aflicción por la burla constante de Penina. Qué triste que haya personas con tal grado de negatividad, ¿verdad? Personas que ellos eran conocedores de la ley de Dios. Estamos hablando de israelitas, queridos hermanos. Personas que acudían al templo, personas que conocían la ley, personas que practicaban la ley. Elcana una vez al año, como la mayoría de los israelitas, o 3 veces al año. En eso hay disparidad de criterios. Si Elcana fue una sola vez, subía a Jerusalén, o eran 3 veces al año, como se exigía a cada israelita, que fueran las 3 fiestas principales de las 7 fiestas de Israel, que tuvieran que ir al templo de Jerusalén. O en este lugar todavía no estaba en esta época construido el templo en Jerusalén, pero sí se adoraba en Silo. Ahí estaba el centro de adoración en ese momento, pero era algo muy importante ir, y se iba con una ofrenda. Elcana lo hacía. En cada oportunidad que le tocaba ir con su familia, él llevaba su ofrenda. Llevaba su ofrenda y también le daba para que también sus esposas sean partícipes junto con sus hijos de esa ofrenda. Nadie iba a adorar a Dios con las manos vacías. Iban con una ofrenda. Entonces esa ofrenda se depositaba allí en el lugar de adoración, y ellos entonces, luego de permanecer allí haciendo las actividades propias de la festividad, retornaban a sus hogares a seguir la vida normal, común para aquella época. Pero era gente que tenía principios bíblicos, era gente que conocía la ley de Dios, eran personas que conocían la palabra de Dios, por lo menos lo que relata el antiguo pacto, lo que ellos habían recibido a través de la ley, lo que ellos conocían de la experiencia de patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob, y por qué no también lo que Moisés había transmitido y la ley en general. Ellos lo conocían y lo practicaban, o por lo menos decían practicarlo. Pero dentro de ese pueblo existían este tipo de personajes negativos. ¿Verdad que todos nosotros a veces nos hemos topado con ese tipo de personajes que en vez de aportar, en vez de ser positivos, son negativos? En vez de aportar cosas buenas, sencillamente están poniendo su mirada en lo negativo de los demás. Por eso bien el Señor Jesús habló diciendo claramente que había quienes que buscando la paja en el ojo ajeno no se percataban o no veían la viga que tenían en el propio. O sea, esto era común para la naturaleza humana de aquella época y hoy sigue siendo de la misma manera. Amén. Entonces siempre usted va a descubrir estos personajes siniestros, los llamo yo, estos personajes tóxicos también se les menciona, que siempre están mirando la vida de los demás, nunca mirando su propia vida. Están mirando corregir a otros y no intentando corregirse a sí mismo. Bueno, Penina parece que era este personaje tóxico, ¿verdad? Era la tóxica en aquella familia. ¿Por qué? Porque era una burla constante hacia Ana, ¿sí? Era un bullying, diciéndole a Ana, tú probablemente, no dice aquí los improperios que le aplicaba a Ana, pero podemos imaginarlo. Tú eres una inútil, infértil, no eres capaz de darle hijos a Elcana, a nuestro esposo. Tú no sirves para nada. Muchas de estas cosas calaban muy profundamente en el corazón de Ana. ¿Por qué? Porque ella era una mujer sufrida. Ella tenía esa limitación, sabía que no podía darle hijos a su esposo, y eso la angustiaba, la agobiaba. Como agobia a cualquier persona ese tipo de presión, ¿verdad? Cuando alguien está como gotera, ¿verdad?, sobre su cabeza,
continuamente molestando, continuamente siendo algo negativo, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay nadie así, vamos a empezar por allí, pero sé que conocemos a algunos por allí, ¿verdad? Entonces, el tema es que continuamente este tipo de personas muestran su toxicidad, ¿verdad?, a los demás, porque ellos no lo pueden evitar. Son tóxicas estas personas porque tienen un corazón tóxico. Ese corazón tóxico, usted no puede esperar que salga algo bueno. Siempre va a salir una palabra irónica, una palabra con sorna, una palabra negativa, una palabra burladora, una palabra menospreciativa, una palabra de rechazo, una palabra que va a ofender, que va a lastimar los corazones de los demás. Entonces, así era esta mujer Penina. Lamentablemente estaba allí. Pero ¿saben una cosa? A pesar de la existencia de esta Penina, nosotros encontramos este principio espiritual, que cuando nosotros somos llamados a ejercer una fe, cuando nosotros somos llamados a ejercer la fe en Dios, somos llamados a ser hijas e hijos de Dios, siempre va a haber la piedra de toque, siempre va a existir en nuestra vida, a nuestro alrededor, siempre nos vamos a encontrar en nuestro camino con este tipo de personajes negativos, porque esa es la manera como Dios nos pule, esa es la manera como a las siervas y a los siervos de Dios nos asusa, Dios nos quita el filo y Dios hace buenos instrumentos para su gloria y para su honra. Amén. Porque esa es la manera que Dios permite que suceda para que estos personajes oscuros, ¿verdad?, tristes, ¿verdad?, angustiados, envidiosos, estas personas que no pueden gozarse con el bien de los demás y con el éxito de los otros, sino que continuamente ellos están tratando de menoscabar a los demás. Entonces, estas personas negativas son la piedra de toque para nosotros, así por lo menos le digo yo, en el sentido de que cuando nos encontramos con estas piedras problemáticas, ¿verdad?, en las cuales a veces nos toca tropezar, entonces tenemos que estar con paciencia, asimilando esa situación. Este es uno de los principios de la fe, paciencia. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y Ana se hizo experta en ser paciente. Ella podía ir a agarrar, enojarse con Penina y reaccionar violentamente. Claro que lo podía haber hecho, porque también ella era tan humana como Penina y como cualquiera, y si la Penina actuaba de esa manera desagradable, ella también podía actuar con violencia y decirle, mira, te callas la boca porque te la cierro yo, si no, ¿sí? Entonces, el tema que bien lo podía haber hecho, sí, pero nunca lo hizo. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Amén. No lo hizo, ¿por qué? Porque Ana, en su situación, en su necesidad, entendía un principio, el principio de que por sobre todas las cosas negativas que vienen sobre nuestra vida, está nuestro Dios Todopoderoso. Y este Dios al cual servimos es un Dios justo, es un Dios soberano, es un Dios verdadero, un Dios que no se complace nunca con la injusticia, un Dios que siempre va a hacer justicia, y más temprano que tarde nuestros ojos se nos permiten ver cómo Dios actúa con la injusticia. Amén. Entonces, mire, aquí vemos entonces este principio, que Ana era una mujer paciente, había que tener paciencia con Penina al lado, ¿verdad? Imagínense yendo para el templo cuando iba Penina con todos sus hijos. Seguro que tenía un carro particular ahí, un carromato para ir, ¿verdad? Y entonces iba lleno de hijos. Y en el otro iba Ana solita o con su esposo Elcana, ¿verdad? Porque no tenía ningún hijo, Ana no tenía. Entonces iban rumbo hacia el lugar de adoración. No era cercano, podían pasar horas en el viaje. Y ese viaje también se hacía un problema, hermano. ¿Por qué? Porque en más de una oportunidad, estoy seguro que aunque la Biblia no lo dice, este cuadro de situaciones habrá ocurrido. Donde Penina, con gestos, con miradas, con actitudes negativas, no para que las vea Elcana, porque Elcana estaba quizás al tanto de estas cosas,
Pero obviamente eran sus dos esposas, ¿verdad? Entonces no quería ponerse, ¿verdad?, en contra de una por sobre la otra. Entonces soportaba y no decía nada, pero sí iba descubriendo verdaderamente el carácter perverso que tenía Penina, con gestos, actitudes, quizás señas con las manos, diciendo: aquí están mis hijos, ¿dónde están los tuyos? Cosas así, ¿verdad? Entonces todo eso lastimaba profundamente más y más el corazón de Ana. Es triste cuando se vive ese tipo de acoso, ese tipo de problemas, de bullying, de rechazo. Es triste para nuestros niños cuando van a las escuelas y quizás por ser latinos o ser de color, entonces los compañeritos de la escuela le ponen apodos y le hacen burla y le gritan cosas y le roban cosas o le traen problemas. Es triste que sucedan ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas sucede porque hay falta cada vez más grande de amor en el mundo en el que vivimos. El amor de Dios se está apagando, pero le damos gracias a Dios que Él nos ha llamado a nosotros a manifestarlo, y una de las manifestaciones que Dios nos da para hacer manifestar el amor de Dios es la fe, es la paciencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces Ana tenía que seguir tomando todo ese tipo de cosas, pero ella no las asimilaba, aunque hubo momentos, ¿verdad?, que sí la angustiaron, sí la hundieron, porque dice que ella lloraba con amargura, tenía un corazón amargado, ¿verdad? Tenía un corazón triste, un corazón lastimado. Entonces ella lloraba, pero se había propuesto hacer algo, que cuando llegase a la casa de Dios, al lugar de adoración, ella se había propuesto llevar a cabo un plan. No nos olvidemos que Dios es un Dios de planes. Amén. Y cada uno de nosotros también tenemos que entrar en el plan de Dios. Y si nosotros estamos enfocados con el Señor, Él nos va a dar la fe suficiente para llevar a cabo los planes que Él preparó de antemano para de nosotros. La Biblia dice que Dios preparó de antemano las cosas que vamos a hacer, las cosas buenas que vienen a nuestra vida, ya están preparados de antemano por Dios. ¿Por qué? Porque de nosotros como seres humanos, ¿verdad?, con una naturaleza caída, difícilmente puedan hacer algo bueno. Y si hay algo bueno en nosotros, eso proviene de la nueva naturaleza en Cristo que se nos ha impuesto, que se nos ha dado, que se nos ha otorgado cuando hemos nacido de nuevo. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios por eso, por ese nuevo nacimiento, por tener ahora la vida de Cristo en cada uno de nosotros? Y que si hay algo bueno en nosotros, no es nuestro, es de Dios. Por eso, Ana, ¿verdad?, todavía no conocía del nuevo nacimiento, pero sí conocía principios de la fe. Esperanza era lo que ella no perdía. Ella no perdía esperanza porque estaba aprendiendo a conocer al Dios de Israel, un Dios todopoderoso, al cual iba ahora ella a adorar. Entonces Ana llega a aquel lugar y se pone a orar, ¿sí? Se pone a clamar a Dios. En esa época, los que iban al templo, un lugar de adoración, no quedaban con la boca cerrada, hermanos. No. ¿Recuerdan que el domingo pasado hablamos del publicano y el fariseo? Tanto el fariseo como el publicano hicieron sus oraciones en alta voz, al punto que los demás podían oír lo que oraban, lo que declaraban. Ana seguramente abrió su boca, pero eran tan pocas las fuerzas que tenía, la angustia que traía, el pesar en su corazón, ¿sí? Lastimado, herido, se sentía mal y no tenía fuerzas para hacer una oración clara, expresiva, en alta voz. Quizás murmuraba con sus labios. Y cuando el sacerdote vio a Ana con esa actitud en la oración, seguramente no le cayó bien, porque él esperaba que los que llegasen a aquel lugar se deshicieran en alabanzas, en cantos al Señor, que tuvieran un corazón ferviente, como se debe de tener en la presencia de Dios, que no se le ponga freno a nuestros labios para alabar y glorificarle al Señor, así como hacemos acá. Amén. Bueno, eso es lo que Dios espera de adoradores. Es lo que Dios espera de personas que han tenido una experiencia con Él. No cualquiera ha tenido una genuina y real experiencia con Dios. No son muchos,
Pero aquellos que han tenido una verdadera experiencia con Dios saben a quién adoran y por eso no se preocupan quién los mira o quién los escucha. No se preocupan quién está atrás sentado, quién está delante, quién dirige, quién no dirige. Lo único, quién canta, quién no canta, quién toca, quién no toca. Lo único que se preocupan es enfocarse en el Señor y adorarle. Bueno, Ana no lo estaba haciendo y cuando estaba orando no estaba haciendo como el común de las personas que llegaban a aquel lugar a pedirle algo a Dios o a orar. Y entonces Elí se molestó. Se molestó seguramente y le dijo: mujer, digiere tu vino. La trató de borracha. Venía ella con una carga tan grande, ¿sí?, por la carga que traía de Penina, y ahora encima de la religión recibe un bofetón. El sacerdote Elí era un religioso que no entendía mucho de las cosas espirituales. Hacía lo que tenía que hacer. Ministraba ahí en el templo, sabía que había que prender el candelabro, que había que echarle aceite a las lámparas, que había que preparar los panes, que había que preparar el lugar de culto. Él estaba haciendo su trabajo, pero no conocía el corazón de las personas, y mucho menos no conocía el corazón de Dios. Porque el que pretende servir a Dios, querida hermana, querido hermano, tiene que conocer el corazón del Señor. Si no se conoce el corazón del Señor, difícilmente podemos servir a los demás. Nosotros vamos a poder servir bien a los demás cuando aprendemos de un Dios que bien ha servido a los demás, entregando a su Hijo por amor, para que todos aquellos que en Él creen sean salvos. Eso es el corazón de Dios. Cuando el verdadero servidor de Dios sirve al Señor, lo hace desde esa perspectiva. Elí no la tenía. Elí se regía por la ley, por los mandamientos. Solamente miraba hasta donde le daba la vista. Y lamentablemente no es así. No es así lo que Dios pretende de su iglesia, de sus servidores. Nosotros tenemos que aspirar a ver más allá de donde ven nuestros ojos. Nosotros tenemos que aspirar a ver el corazón de Dios. Tenemos que aspirar a ver el corazón de las personas. Tenemos que aspirar a ver nuestro propio corazón. También tenemos que aspirar a ver lo que Dios preparó para nosotros. Nadie va a obtener algo de parte de Dios si primero no lo vio. Acuérdense de este principio de la fe. Si usted quiere recibir algo de parte de Dios, tiene que verlo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo voy a ver yo algo que no está en existencia? Una sanidad, por ejemplo. Veo la enfermedad, pero no veo la sanidad. Pero la sanidad ya, como hablamos anteriormente, ya ha sido provista por Dios en la eternidad. Bien lo dice el profeta Isaías, que por las llagas de aquel que Pedro confirma que es el Señor Jesús, fuimos nosotros curados. Amén. El profeta Isaías, 600 años antes de Cristo aproximadamente, declara esto en su profecía. Pedro lo confirma casi 700 años después, que por las llagas de Jesús fuimos curados. Tanto Isaías como Pedro vieron la causa de la curación, de la sanidad en el pasado. ¿Cuándo, pastor? ¿En qué pasado? En el pasado eterno. En la eternidad. El Cordero de Dios fue inmolado por nosotros. Y eso significa que si el Cordero de Dios fue inmolado, sacrificado por nosotros, significa que somos salvos cuando creemos. No importa el momento de la existencia que tengamos, no importa el momento que vivamos en este universo, todo aquel que cree en el Señor Jesús es salvo. Es salvo desde la eternidad, no en el momento que creyó. Porque la eternidad, como dije antes, Dios hizo todo en esa eternidad. No podemos explicar lo que realmente es la eternidad. Nuestra mente finita no puede entenderlo a plenitud. Pero sí sabemos
que las bendiciones de Dios ya están conseguidas, ya están logradas, ya Dios las hizo. Amén. A Dios nadie lo sorprende jamás. No es que como nos pasa a veces a nosotros, que se rompió el techo y un liqueo y que salir corriendo a arreglarlo. No. Dios ya proveyó todas las cosas. A Dios no se le rompe nunca un techo, como a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Nosotros improvisamos y salimos a actuar ante una emergencia, pero Dios no, ya tiene toda la provisión para esas emergencias, que son emergencias nuestras, no de Él. ¿Me estoy explicando? Las emergencias no son de Dios, las emergencias son nuestras. Son principios que van a abrir nuestra mente y la van a expandir para darnos crecimiento, hermano, en esto de la fe y la oración. Entonces Ana empezó a entender los principios divinos y empezó ella a orar. ¿Qué decía Ana? No dice la oración. Bueno, algo dice lo que hemos leído entre tantas cosas que lo hemos leído. Entonces, que ella abría, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Sí? Pero aquí declara la Escritura que ella hizo un voto. Un voto. No que fue a votar al presidente de la nación o a una autoridad política. No, hizo un voto, hizo una promesa. ¿Sí? No me gusta decir pacto, pero sí, tiene principio, un pacto. Pero es un voto, la Biblia dice un voto, una promesa a Dios. ¿Cuál era su promesa? Dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva. Sabía quién era ella. No era cualquier cosa. Era una sierva de Dios. ¿Qué cree usted de usted mismo? ¿Usted cree que es una sierva de Dios, un siervo de Dios? ¿O cree que no es nada? ¿Qué voz escucha? ¿La de Dios, que le dice que usted, si cree en Jesucristo, es un siervo de Él? ¿O la del enemigo, que siempre le va a decir, no eres nada, a la usanza de Penina? Porque el diablo era el que inspiraba a Penina a decir las palabras en contra de Ana. Y el diablo siempre le va a decir a los hijos de Dios, no eres un hijo de Dios, fíjate en esto, fíjate aquí, fíjate allá, le fallaste a Dios, o ya te olvidaste tan pronto. ¿Sí? Así habla Satanás. Por eso la Biblia lo identifica como el acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos es Satanás. El especialista en acusar hermanos. Amén. Satanás habla, y para cuando habla Satanás, usa la boca de las personas. Porque el espíritu del enemigo a veces usa a personas para que esa intención, ese deseo del reino de las tinieblas sea manifiesto aquí en este plano en el que vivimos. Y las personas se rinden a Satanás, consciente o inconscientemente, para hablar las palabras de Satanás. Y las palabras de Satanás nunca van a ser palabras de bendición, sino de maldición. Nunca van a ser palabras de vida, sino de muerte. Nunca van a ser palabras de consuelo, sino de aflicción. Palabras que cargan. Así que cuidado con nuestras palabras. Amén. Porque a veces no nos damos cuenta y comenzamos a hablar mal. Pero pastor, yo soy alguien que yo no usualmente hablo bien, pero a veces se habla malintencionadamente también. Se hacen gestos, se estilan actitudes contrarias a la santidad de Dios. Y eso es darle expresión a la naturaleza caída. Es darle expresión a la naturaleza satánica que está en todos los seres humanos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Amén? ¿Me explico? Cuando usted empieza a hablar palabras indebidas, incorrectas, soeces, groserías, palabras malintencionadas, cuando usted empieza a hablar de una manera inapropiada,
Cuando usted empieza a hablar vanamente, quizás no diga ninguna improperio, pero habla vanamente, tontamente. Recuerde que vamos a dar cuenta de todas nuestras palabras delante de Dios. Amén. De las palabras que hablamos en público, de las palabras que hablamos en el entorno que tenemos a nuestro alrededor cotidianamente, o de las palabras que hablamos en secreto. Y aún de las palabras que hablamos en nuestra mente. Vamos a dar cuenta de todo eso. Entonces, esas palabras no se originaron en Dios. Y todo lo que no se origina en Dios viene del diablo. Pero pastor, yo creía que también vienen de nuestro engañoso corazón. Sí, el engañoso corazón es el que hemos heredado en nuestra naturaleza caída, ¿sí? Por ser hijos de Adán. Pero ahora recuerde que ya dejamos de ser hijos de Adán para ser hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Y esa nueva naturaleza empieza a estilar, valga la redundancia, en un estilo de vida diferente. Empezamos a actuar diferente. Por eso un verdadero cristiano cambia. ¿Qué pasa con los verdaderos cristianos? ¿Cómo? ¿No están muy convencidos muchos? Cambian. ¿Qué cambian? Todo. Todo cambian. Las cosas buenas, también si las cosas buenas que practicaba una persona antes de conocer al Señor eran cosas que solamente eran alimentadas por la vanidad, por la ostentación, ¿sí? Porque hay gente que hace el bien, ¿sí? Solamente que motivada por esas cosas, vanidad, para que lo vean. Voy a donar tantos miles de dólares para esta organización, para esta iglesia, para esta persona. Muchos lo hacen para que los vean, otros por beneficios fiscales, ¿sí? Entonces, eso no nace de Dios. ¿De dónde viene? Del engañoso corazón. Del corazón malo, contaminado, manchado por Satanás, por el pecado. Recuerde que el pecado, la naturaleza de pecado que tenemos todos, es algo que se originó en Satanás. ¿Me estoy explicando? Amén. No es que el pecado está separado del diablo. El pecado, cuando el apóstol Pablo habla en la carta de los Romanos de que encontraba una ley en sus miembros, ¿sí?, que le llevaba a cometer pecados, a esa ley la llamó el pecado. O sea, una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. El pecado es la naturaleza mala que todos los seres humanos tienen, que los llevan a practicar el mal, a cometer pecados. ¿Me explico, hermano? Entonces, esa naturaleza mala está allí, manchada, originada por Satanás. ¿Y cuándo pasó eso, pastor? Lo predicamos, lo enseñamos en el huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres le creyeron a la palabra de Satanás. Cuando alguien cree algo, escuche este principio, cuando alguien cree algo, eso se incorpora en la persona que cree. Lo asimila, se hace uno con él. Por eso, cuando Adán y Eva, o Eva y Adán, creyeron a la serpiente, incorporaron esa mentira. Se hicieron uno con la mentira y con la serpiente. Amén. Pero cuando creímos a Jesucristo, nosotros también incorporamos el Espíritu de Cristo, incorporamos la verdad porque la creímos. Y entonces se hizo uno la verdad con nosotros. Ahora somos uno con la verdad. Y cuando somos uno con la verdad, somos uno con Cristo, uno con Dios. Tenemos la misma naturaleza que el Señor Jesucristo. Amén. Así funcionan las cosas espirituales. Entonces Ana estaba en esa lucha, en esa aflicción,
pero había esperanza en ella. Porque una persona que ora es una persona que tiene esperanza. Las personas que pierden la esperanza, ¿para qué van a seguir orando? Cuando alguien pierde la esperanza, ya dice no hay nada que hacerle. No se puede hacer nada. Ana podía haber dicho, bueno, esto es lo que tocó para mí. Dios quiso así. Dios es soberano. Él hace como Él quiere. A Penina le dio tener hijos y a mí no. ¿Era ese la voluntad de Dios, el deseo de Dios? No. No era ese el deseo de Dios. Porque Dios tenía hijos para Ana. ¿Cuántos alaban al Señor? Nada más que Ana todavía no los había visto. Ana estaba mirando las circunstancias, no estaba mirando a Dios. Ana estaba mirando a Penina y lo que ella le decía, mirando los hijos de Penina, y se desenfocaba de Dios. Por eso no miremos nada de nadie, porque cada quien tiene su porción de parte del Señor. No envidie. No envidie el carro nuevo de aquel, de su familiar, de su amigo. No envidie su casa con alberca. No envidie sus posesiones. No envidie su buena vida. No envidie las cosas que tiene, los hijos que tiene, la familia que tiene. No envidie la esposa. No envidie el esposo. No envidie nada de nadie. Porque Dios con seguridad tiene para usted lo mejor. Amén. Las personas de fe han descubierto eso. Por eso a alguien de fe no envidia. Los envidiosos son personas sin fe. No creen que Dios les puede dar a ellos lo que les corresponde. Envidian lo que tienen los demás. Por eso sufren. Una persona envidiosa sufre. No sé por qué me detuve aquí. No era mi intención, pero a lo mejor alguien que mira ahí en la cámara está sufriendo de ese problemita. Envidia. ¿Cuánto tiene? ¿Y por qué él tiene? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Y por qué él terminó su carrera y yo no? ¿Y por qué él gana tanto y yo no? Yo hace 30 años que estoy en Estados Unidos y estoy así. Y envidia a otro que a lo mejor hace 2 años que está aquí, pero ya tiene el doble de él, que lo que tiene él, y tiene su casa, y tiene su familia, y tiene... Bueno, yo he visto peleas entre hermanos por esas cosas. Se envidian unos a los otros. Llegan a estos países unidos, contentos, felices, pero cuando empiezan a ganar dinero, ahí vienen los problemas. Porque ya cada quien quiere ganar más que el otro. Y cada quien quiere comprarse el carro del año mejor, el más bonito, el más... solamente para después arrojárselo por la cara a los demás, a su familia, que dicen, mire qué hombre exitoso, llegó a los Estados Unidos. La envidia. Las personas, cuando se dejan guiar por la envidia, sufren. Porque el envidioso envidia nada más. ¿Sabe por qué envidia? Porque sus ojos están puestos ahí, en lo que los demás tienen. Nunca sus ojos se atreven a enfocarse en lo que Dios tiene para él. Y Dios tiene mucho para todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios tenía hijos para Ana, pero no los había visto. Principio espiritual para hacer que la fe funcione en nuestra vida. Tenemos que ver. No cuando ya apareció la cosa. No cuando el carro está ahí enfrente de nuestra casa. No cuando estamos bajo el techo de la casa que anhelábamos, que queríamos. No cuando nos sentimos libres de la enfermedad, o no cuando está resuelto el problema. Antes tenemos que ver la solución. Tenemos que ver el milagro. Tenemos que ver lo que Dios preparó para nosotros. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Orando. Para eso es la oración también. Pero yo pensé que orar era pedir nada más. Bueno, muy mal. Pedís y no recibís porque pedís mal.
Porque orar no solamente es pedir, orar es relacionarnos con Dios. Y cuando más nos relacionamos con Dios, más fácil se nos hace ver lo que Dios preparó para nosotros. Sí, Dios es el que más interesado en mostrarnos, revelarnos las cosas que Él preparó para nosotros, porque allí están, que se saltan de su lugar para venir acá. Los milagros, las bendiciones, están inquietas en el cielo, porque no fueron diseñados por Dios para permanecer eternamente en el cielo, sino para que se manifiesten aquí. Para que eso ocurra, tiene que usarse la fe. Amén. ¿Vemos entendiendo lo que es la fe? Certeza de lo que se espera, dice Hebreos capítulo 11, el verso 1. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo físicamente, pero lo tengo. Y si lo tengo, lo puedo palpar en el espíritu, lo puedo ver. Eso se consigue en la oración. En la oración. En la oración. Algo que muchos no quieren entenderlo. Por eso están privados de tantas cosas. Porque Dios no obliga a nadie a tener los milagros. Pero Dios tiene un proceso para el cual un milagro se ha de manifestar, una bendición se va a de manifestar en nuestra vida cuando lo veamos con el ojo del Espíritu. Amén. Así funcionan las cosas espirituales. Da pena decirlo esto, es tremendamente penoso, pero los ocultistas han descubierto algunos de estos principios. Obviamente que ellos no ven lo que Dios preparó, sino que ven lo que el diablo preparó para ellos. Pero nosotros como iglesia somos llamados a ver, a mirar, y ver, y ver, y ver las cosas que existen, no lo que no se ve. Eso que estamos esperando, esa bendición, ese milagro. Y esa es la oración en que usted, cuando lo ve, lo empieza a tratar, a acariciar. Estoy segura que Ana empezó a ver a su hijo en esa oración. Creyó que Dios se lo iba a dar. Lo vio. Había hecho una promesa, un voto. Había prometido algo que quería ella cumplir el propósito para el cual Dios la había mandado a este mundo, para dar a luz hijos. No quería ser ella millonaria. No quería ser ella Miss Universo. Ella quería tener hijos. Y cuando empezó a orar, en su misericordia Dios les mostró ese hijo. Ella hizo voto, promesa. Lo voy a consagrar a ti. Lo voy a criar 3 años. Cuando se destete ese niño, lo voy a traer al templo. Y lo voy a consagrar al servicio tuyo, Señor. Voy a hacer un voto, una promesa. Ese niño no va a ser cualquier niño. El voto era el del nazareato. Va a ser un nazareo, no va a cruzar la navaja sobre su cabeza. Parece ser que Samuel tenía el pelo largo, ¿no? Así como Sansón. Era un voto, una promesa. A Sansón le traía fuerza, pero a Samuel le trajo fidelidad, obediencia, revelación, porque fue un verdadero siervo de Dios, un juez en Israel. Ese niño que ella vio, que todavía no estaba ni siquiera en el vientre, en su propio vientre, pero lo vio en el Espíritu. Lo vio caminando, corriendo como los demás niños.
jugando pelota, no había, no sé si había pelota en aquella época. Jugando en el arroyo, cazando. Lo vio, llamándolo para darle de comer. Samuel, ya está la leche, vení que se enfría. ¿Alguien le dijo a usted así? ¡Se enfría la comida! ¿Cuántas madres dicen eso? Pero si nos ponemos a analizar la profundidad de eso, qué privilegio decirle a un hijo, se enfría la comida. Qué privilegio es salir de compra con un hijo y decirle, ¿qué zapato te gusta? Qué bendición. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos en nuestra vida por no poner atención a esos detallitos? ¿Cuánto disfrute cancelamos en nosotros cuando la vida se nos hace una carrera en donde no hay tiempo para apreciar esos detalles pequeños? Y después nos damos cuenta que no vivimos porque no disfrutamos. Nos vamos en años, damos una mirada para atrás y decimos, ¿qué hice? Si algún día no se lo preguntó, le aseguro que un día se lo va a preguntar como me lo pregunté yo. ¿Qué hice? ¿Cuánto más podía haber hecho? ¿Cuánto más podía haber servido al Señor? ¿Cuánto más podía haber conseguido para beneficio de la obra de Dios, de mi familia, de mis hijos? Por no poner atención en los detalles. Pesan esas cosas, Momentos en la vida que se nos ocurren, pero no le damos importancia, porque hay juventud y fuerzas en nosotros. Por eso Dios nos llama a servirle con intensidad en nuestra juventud, a plenitud de nuestras fuerzas. Ana tenía juventud y a pesar de tener un vientre infértil, ahí estaba recibiendo el milagro de Dios, porque el milagro comenzó a ocurrir cuando vio. Ahí empezó el milagro. Cuando ella, el milagro para ella empezó allí. Para Dios ya estaba. Vio al niño. Lo vio. No sé si pudo verle el color de los ojos o el color de su cabello. No sé. Pero cuando usted está orando, entre en esa relación con Dios. Sea el artista. Sea el colaborador de Dios. Dígale al Señor, Señor, yo quisiera que mi hijo te sirva. Que te sirva. Que mis hijos te sirvan. Que sean personas útiles en la sociedad. Que sean personas respetables. Intachables. Personas de bien. Dígaselo al Señor así. Y quisiera esto, y quisiera el otro. ¿Cómo Dios va a ser oído omiso a eso que su mismo Espíritu inspiró en su corazón? ¿Me estoy explicando? Amén. Y Ana lo vio. Pero ahí viene el golpe nuevamente de la religión. Siempre decimos esto, amigo que estás viendo el video, la religión no sirve para nada. No.
ni aún la religión verdadera. Mire, Elí era un sacerdote de la religión verdadera. En esa época, en ese tiempo, en esa dispensación, esa era la religión verdadera. Había muchas religiones como hoy en día, pero esa era la religión verdadera. Una religión que, llegado Cristo, quedó obsoleta. ¿Cuántos alaban a Dios? Una religión gobernada por la ley, que llegado Cristo, esa ley quedó abolida. En el sentido que ahora ya no estaba en tablas de la ley, sino que Dios mismo, a través de su Espíritu, graba en nuestros propios corazones. Esa ley ahora el Señor la grabó en nuestros corazones. Entonces, Dios le concedió a Ana ese deseo intenso de su corazón. Y cuando ella estaba orando, viene, repito, el sacerdote le dice: está borracha, ven y digiere tu vino. La religión golpeando. La religión solo sirve para golpear. Los golpes, cuando vienen de parte de Dios, son bien recibidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Son correcciones del Señor. Pero por lo general, la religión no corrige, la religión castiga. La religión se transforma en juez, cuando juez hay uno solo. Amén. Llegará el día en que todos van a ser juzgados, no por una religión, sino por el juez justo, el juez soberano. Eso no es religión. En lo absoluto es religión. Pero el tema es que ahora viene ese golpe, porque el diablo, cuando sabe que cuando vas a recibir una bendición, va a venir a tratar de aplastarte la cabeza. No sé si le ha pasado. Y ahí estaba Ana viendo a su niño en el espíritu. Y estaba ella murmurando con sus labios: digiere tu vino. Satanás interviniendo. Estás borracha. O una agresión, otro bullying. Ana ya estaba acostumbrada a esas cosas. Fuera Satanás, hijo del diablo, en el nombre de Jesucristo te reprendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén, aleluya. A la gente tóxica, trátala de esa manera. Los tóxicos, esa es la manera de tratarlos. Jesús los trataba así. ¿Recuerdan los escribas de los fariseos? Que usaba un látigo el Señor. No los trataba bien. Sepulcros blanqueados. Por fuera os mostráis muy bonitos, blancos, pintados, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Así trataba Jesús a ese tipo de personas tóxicas. A la adúltera no. Al publicano Zaqueo no. A la mujer adúltera le dijo: vete y no peques más. Pero al fariseo religioso, condenador, señalador, a ese los trataba muy mal. Lo que hablamos el domingo, el fariseo y el publicano. Gracias te doy, Dios, porque no soy como los demás hombres, ni aún como ese publicano ahí que está en el fondo. Yo hago esto y lo otro. Y el publicano golpeándose el pecho: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. La burla, el escarnio, la agresión del fariseo no hizo mella en el publicano, porque los oídos de él no estaban puestos en ese personaje sucio.
los oídos del publicano estaban enfocados en Dios. Su oración era dirigida a Dios. Y la oración de Ana era hacia Dios. No tenía nada que pedirle al religioso, al sacerdote. ¿Qué podía hacer el sacerdote por ella más que agredirla? No, pero a lo mejor cuidaba sus apariencias el sacerdote, pero la agresión iba por dentro. Su mente agredía. Cuidado con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos es algo que nosotros tenemos que controlar. No estaba en el tema, pero lo voy a decir aunque la hora pasó. ¿Lo quiere escuchar? Los pensamientos van a determinar nuestras decisiones, nuestro estilo de vida. Nosotros pensamos como creemos. Si tú crees de una manera, vas a pensar como eso que crees. Por eso las personas sin fe o de poca fe tienen pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a pensar como realmente deberían de pensar, basados en la fe que profesan. Pero como la fe para ellos es algo superfluo, secundario, entonces piensan mal. Y cuando uno piensa mal, va a actuar mal. Más temprano que tarde, va a tomar decisiones equivocadas, erradas. El curso de los pensamientos es como una adicción. Muchos conocemos las adicciones, ¿verdad? Algunos, el alcohol, la mentira, las drogas, la inmoralidad, adicciones. La gente se hace adicto a esas cosas. La falta de control es una adicción. ¿Por qué? Porque la mente, nuestra cabeza, procesa cualquier cosa que le llega. ¿Me explico? ¿No se ha dado cuenta usted que a veces piensa algo que le apareció de repente como un rayo en su cabeza? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, no sé, a lo mejor soy el único. ¿Por qué pienso lo que estoy pensando? Esto no lo debo de pensar. No se me tiene que ocurrir a mí esto. ¿Por qué esto empieza a ser recurrente en mi cabeza? Me acuesto y ¡puf! No llego a dormir que ya pienso en esa basura. Pienso. Y mi mente le gusta. Acaricia esos pensamientos negativos. Digo mi mente porque tendría que decir nuestra mente. Todos tenemos una mente. Y entonces la mente empieza a hacerse adicta a ese tipo de pensamientos. A veces son fantasías. Fantasías. Y hay personas que viven de fantasías. ¿Me explico? Construyendo castillos en el aire. Un día voy a hacer esto, un día voy a hacer lo otro, y ahí se le ocurre, y viene un pensamiento por aquí, y viene un pensamiento por allá, y ahí se hace un tejido de pensamiento que no puede controlar ni gobernar para nada, ni siquiera los puede erradicar de su cabeza, porque se hacen recurrentes vez tras vez, momento tras momento. No puede dormir. A eso hay que combatirlo. Eso necesita disciplina. ¿Cuántos alaban al Señor? Disciplina. Una disciplina militar
que cuando llega el pensamiento, no le dé gusto al pensamiento de estar ahí, alojándose en su mente. Dele una patada al pensamiento, échelo de allí de su mente. No le permita estar ese pensamiento allí en su mente. Así se combaten esas cosas. Échelo, pero lo tiene que reemplazar con otro pensamiento. Reemplácelo con un pensamiento que proviene de Dios. Lea la palabra, memorícela, lea un texto bíblico, alabe al Señor y va a ver que bien pronto esos pensamientos negativos se fuman. Perdieron poder, pierden fuerza y van a volver, pero cuando vengan van a encontrar una mente controlada, disciplinada, una mente de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero no se deje gobernar por la vanidad. No sé por qué me desvío del tema. No puedo terminar. No se deje gobernar por la vanidad. La vanidad de la vida. La vanidad de los ojos. La vanidad del ser humano. Quiero ser el centro de la atención. Quiero que todos me miren. ¿Aló? Y cuando no tengo nada para que me miren, entonces trato de añadir algo. ¿Sí? A mi vida. Para tratar de mostrarme como la estrella de cine. ¿Aló? Vanidad, ostentación, tener un pensamiento de sí mismos mayor que el que debemos de tener. Ubiquémonos, queridos hermanos. Esa disciplina, esa ubicación nos la da el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahí Ana, cuando ella sufrió ese golpe, ese garrotazo de parte de Elí, no le puso atención, la rechazó ese pensamiento que quería inyectarse en su cabeza. Ahora te dice que estás borracha. El diablo seguramente hablándole al oído de ella también, diciéndole: ahora venís al templo y te dicen que estás borracha. Si entra un borrachito acá, dígale que está perfecto, ¿eh? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando usted ve un borrachito entrar al templo, no lo mire con el ojo físico, mírele con el ojo espiritual. Mírelo como un hombre cambiado, nuevo, transformado por el poder de Dios. Amén. Cuando ve un drogadicto, cuando ve una mujer de mala vida, que llega a la iglesia o como sea, ¿verdad? En donde sea, mire una persona diferente, no se guíe por lo que ve en sus ojos, porque Dios seguro que no está ella viviendo el plan que Dios tiene para esta persona. Esta persona está viviendo el plan del diablo. Usted empieza a mirar el plan de Dios sobre la vida de las personas. Miremos las personas con el ojo de Dios. Amén. Elí no tenía eso. Elí era ciego espiritual. La mujer siguió orando, le explicó. No merecía ninguna explicación, pero respetaba la autoridad, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que dejó de llorar, se tranquilizó, ya no derramó más lágrimas, porque ella vio lo que quería ver. Y cuando lo vio, supo que lo tenía. Amén. Lo tenía, lo ató en el plano espiritual y lo trajo. Eso se llama atar en lo espiritual y traerlo. Cuando tú empiezas a hacerte experto en esto de atar cosas que Dios preparó para ti y traerlas a tu vida, porque con un lazo espiritual las atrae, vas a descubrir que bien pronto ya no te va a hacer necesidad de atar nada. Las cosas van a venir a ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Las cosas van a venir a ti.
Muchas veces decimos, oh, yo quisiera prosperar. Está bien. Está bien. Pero si tú tienes fe en Dios, Dios te va a prosperar en la medida de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? En la medida de Él. Y yo te puedo asegurar que no es poco. Que no es poco lo que Él quiere darte. Y una vez que tú no vas a llamar las bendiciones te van a buscar. ¿Lo crees? Las bendiciones te van a buscar. Hay personas, termino con esto. Ana tuvo, para redondearlo, lo que fue a buscar al templo. Hay personas que van a lugares religiosos, congregaciones, iglesias. Yo hace algo más de 40 años que estoy sirviendo al Señor. Y me pude dar cuenta, ¿verdad?, que en algunos casos, no siempre es esto así, por favor no me malinterpreten, hay personas que van a buscar esposo o esposa a una iglesia. ¿Sí? Porque bueno, en la iglesia piensa que va a encontrar a alguien. Bueno, yo quisiera un buen marido, yo quisiera una buena mujer. Seguro que en la iglesia la encuentro. No sabemos. ¿Sí? Es un error. Nosotros no tenemos que ir a buscar a ningún lado. Nosotros tenemos que meternos en la cámara de oración y ver lo que Dios preparó para nosotros. Y, ¿sabes? Cuando lo veas, vas a andar por la calle y vas a ver lo que preparó para ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque lo viste. Y inconfundiblemente vas a saber, esta es la persona. Acá está. Este es el hombre, esta es la mujer. Porque lo vi, porque la vi. La vi en la oración. No la salí a buscar a tontas y a locas. No le di curso, lugar a cualquiera, sino más. Miré en el Espíritu y vi. Y cuando vi, solo esperé ver lo que Dios me mostró. Por eso, cuando alguien ve lo que Dios le mostró, no pierde el tiempo para nada. ¿Me explico? No pierde su tiempo con vanidades, con tonterías, con relaciones infructuosas, ¿sí? Que no le van a llevar a nada, que lo van a llevar a la ruina, que tarde o temprano se van a dar cuenta de que hubo una equivocación. Por eso existe el divorcio, ¿verdad? Porque nunca vieron lo que Dios preparó para ellos, porque nunca tuvieron fe, porque nunca creyeron de verdad. Y lo triste es que esto, que ocurra en quien no conoce a Dios, es normal. Pero que ocurra en la familia de Dios es triste. Nosotros tenemos que ser un pueblo guiado por Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dicen gloria a Dios. Se pone de pie y mientras se pone de pie sigue alabando a Dios. Y dice, gracias Señor. Gracias Señor, porque tú me has llamado a ver. Y cuando uno ve, declara. Habla la palabra de fe. Porque ese es el último paso de la fe. Cuando tú ves, lo declaras. Porque lo que Dios te mostró, lo tienes que hablar. Ahora, si Dios no te muestra nada, no hables nada. Es que me parece, es que siento, es que hay una emoción ahí, que yo siento algo. Eso no es de Dios, es emoción nomás. Cuando tú ves lo que Dios te muestra, decláralo y dale gracias a Dios. Señor, gracias porque lo tengo. Gracias porque tengo el milagro, porque tengo la bendición, porque tengo ese hijo que no podía tener, ahora lo tengo. Ella sabía que lo tenía, indefectiblemente ella va a quedar embarazada. Ella se fue del templo, se fue descansando en Dios, porque aquella persona de fe que ve, descansa. Jehová mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Descansar. Luego dice, aunque vaya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Antes de entrar en el valle de sombra de muerte, descansó el salmista. El descanso es antes. Y termino algo más que me parece que no lo puedo dejar de decir. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir. ¿Sí me soporta? 2 horas más? No. Jesús, cuando oraba, Él se retiraba a orar, generalmente a la noche o a la madrugada. Pero Él, cuando oraba, Él hacía este trabajo que estamos describiendo. Le daba gracias a Dios por todo lo que en el día había pasado y había vivido, pero ya el tiempo de oración Él lo dedicaba a trabajar para el día de mañana. ¿Me explico? No lo dice la Biblia, pero yo lo creo así. Se lo comparto, porque eso entendí de parte de Dios. Cuando oramos, trabajamos, no por lo que pasó durante el día, sino por lo que viene mañana. ¿Me explico? Cada día tiene su propio afán. Nuestra oración no es a la noche para darle gracias, nuestra oración es para darle gracias por lo que pasó en el día, pero para trabajar, preparando el camino, buscando la guía divina. ¿Qué puertas voy a golpear mañana, Señor? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a conducir? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué persona me va a acercar? Muéstramelo, Señor. Necesito recursos, necesito dinero, necesito esto, lo otro. Tengo una gran tarea, una gran misión el día de mañana, no lo que dejé ayer. Ayer ya pasó. El mañana tiene que ser nuestro motivo de oración. Yo creo que Jesús oraba así. Por eso antes de ir a la cruz, Él pasó esa noche en agonía en el Getsemaní. Sabía lo que tenía que enfrentar el día de mañana. Él oró. Señor, y sabemos parte de esa oración. Padre, si es tu voluntad, haz que esta copa pase de mí. Y el Padre no le respondió. Estaba orando, estaba hablando del día de mañana. Entendió claramente el Señor cuando el Padre no responde, que Él tenía que ir a la cruz. Él tenía que ir a la cruz porque esa era su misión. Iba a morir con gloria. Con gloria, porque iba a vencer al pecado y a Satanás. Pero Él pidió al Padre, si es tu voluntad, haz que esta copa que tengo que beber pase de mí, no la quiero tomar ahora. Por el mañana oró, no oró por lo que dejó el día atrás. Aprendamos a orar de esa manera. Va a ver cuántas bendiciones y va a ver cuánto va a progresar su vida espiritual y va a ver qué rápido Dios va a hablarle. No va a necesitar estar 3 horas para obtener una respuesta divina. Así Dios le va a mostrar la solución. En un clic de dedos, chasquido así, Dios le va a mostrar la bendición. Y usted va a descansar cuando lo vea. Por eso al otro día usted va a ir a trabajar descansado, aunque le toque un valle de sombra de muerte. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Qué glorioso es nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Él. Levante una mano
oramos y ya nos despedimos. Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la oración. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe. Gracias, Señor, porque vamos a crecer cada día más. Gracias, Señor, porque estas cosas, Señor, oh, tú nos las has mostrado, Señor, para bendición de los demás. Estas cosas, Señor, tú nos las has revelado, Señor, ahora, y vamos a transmitirlas, y vamos a extenderlas, y vamos a vivirlas, vamos a practicarlas, Señor. Vamos a ser beneficiados, vamos a ver el fruto, el resultado, Señor, de todo esto en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Gracias porque atamos a nuestros hijos a tu reino. Atamos, Señor, a nuestros trabajos a tu reino. Atamos a todas las cosas a tu reino. Las atamos a la bendición, no a la maldición. Las atamos a la vida, no a la muerte. La que reprendemos, la rechazamos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque declaramos palabras de bendición, declaramos palabras de salud, declaramos palabras de liberación, palabras de salvación. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser instrumentos aquí en este mundo para declarar tu palabra. Hablamos solamente tu palabra, no hablamos por nuestra propia cuenta, por nuestro propio corazón. Hablamos lo que tú ya has hablado, así como tu Hijo Jesucristo, que no hablaba ni decía nada que no había oído de parte tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Y a los enfermos los declaramos en salud en el nombre de Jesús. Si hay alguien ahora viendo este video en el nombre de Jesús, ahora ábrele el corazón al Señor Jesús. Esta experiencia puedes tú vivirla y tu vida ser radicalmente transformada, cambiada. Ahora sencillamente con un paso de fe, diciéndole sí al Señor Jesucristo. Recíbelo al Señor. Dile sí, Señor Jesús. Entra en mi vida, te recibo, cambia mi vida, Señor. Quiero ajustarme a tu plan, no al plan del enemigo que he vivido hasta ahora. Ahora quiero vivir en tu plan, Señor, para ser una persona bendecida, una persona, Señor, que te sirva, una persona, un instrumento útil. Gracias, Señor. Declaramos salud en los enfermos. Por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús lo declaramos y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.